Estamos en la Escuela de Cábala Luriana, o el Instituto de Cábala Luriana, del rabino Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en los libros en el ascenso espiritual. Este ya es el tercer libro, por lo tanto, de los últimos, del ascenso espiritual. Estamos en la página 69. Y este es el audio ya 25 de en el ascenso espiritual. El audio 25. Dice entonces, él quiere ese regalo y también quiere hacer buenas obras. Siempre hay esos dos, hacer y no hacer. Así que el regalo sería para él, que con él sería la capacidad de hacer buenas obras, solo para el Creador. Y con él no habría mezcla de ya intenciones, por sí mismo. Siempre es útil tener para esos dos, haciendo lo positivo y evitando lo negativo. Recuerde eso, porque eso es la Torá. Así es exactamente como tenemos a ambas líneas, la derecha y la izquierda. El primero es la línea derecha, es decir, tendría la capacidad de hacer todas sus acciones para el Creador, lo cual es el resultado de la línea derecha. Y cuando dice que con él no se mezcla con la intención de recibir para sí mismo, es una consecuencia de la línea ya izquierda. Y eso se llama un hombre. Y es por eso que hay dos tipos de preceptos en la Torá. Hacer eso y no hacer eso, y no hagas eso. Porque solo hablamos de un hombre, cuando él experimenta los dos. Hacer eso significa que tienes que hacer esfuerzos para hacer eso. Y cuando no hay que hacer, debes de evitar. Y para evitarlo hay que aplicar fuerza. No es que solo esté prohibido, sino que hay que aplicar fuerza y no solo decir no quiero hacerlo. O que se le añada un niño en su infancia, que no debe hacer algo debido a una cierta prohibición. Lo que hace ya no sea atractivo para él, porque entonces todavía no se implementa una prohibición. Por ejemplo, si se te dice desde la infancia, por ejemplo, el cerdo no se tiene permitido comerlo, y eso pasa a menudo con las personas religiosas, entonces a menudo odia el cerdo de por vida. Él tiene una aversión hacia eso, porque le enseñaron eso, y cuando tiene una aversión al cerdo, no puede cumplir con el requisito de no comer cerdo. Recuerda que el cumplimiento de una prescripción siempre hay que hacer un esfuerzo. Esto es muy importante lo que digo ahora. Por lo tanto, implementar una prescripción significa que usted hace todo lo posible para implementar esa prescripción. Así que no es que hagas algo o simplemente lo dejes, porque así es como lo aprendiste. Usted puede aprenderlo, pero para esto es necesario cada vez que pase un carnicero y hueles un filete de cerdo, que se te hace la boca agua de deseo, pero no lo comes. Ese es el cumplimiento de una prescripción, y no que la gente diga ¡qué vergüenza! Y tú no lo hagas, porque entonces se te ha enseñado y ya no tienes que hacer ningún esfuerzo. Porque entonces tampoco querrás ese filete de cerdo. Ese es el cumplimiento de una prescripción, y no que automáticamente digas que no, como suele ser en el caso con los niños, y también con mis hermanos, los ortodoxos. Así que siempre haz un esfuerzo para cumplir con la prescripción. Esa es la prescripción. Y es por eso que dije ayer sobre ese gran rabí en Jerusalén. Era tradicional, pero era un gran rabí, y ha escrito libros sobre Hanukkah. Era un especialista en eso. Y sin embargo, todos los años le preocupaba dónde colocaría él el candelabro de Hanukkah. Y cómo encendería las velas, de izquierda a derecha y etcétera. Había escrito libros al respecto durante 60 años y todavía estaba preocupado por eso. Eso es cumplir con la prescripción. Y otro que cree que ya sabe, pero saber es 0,0, saber está muerto. Pero cuando te preocupas por eso, sobre cómo hacerlo, entonces ya te despiertas. Todo el propósito de esa prescripción es que avives en ti mismo y que la luz permanezca contigo. Y no que digas, ¡qué vergüenza! Yo no hago eso. Un asesino de un hombre es vergüenza, error que ocurre. Y todos quieren matar a otro, pero hemos aprendido a través de la cultura para encontrar ese error. Pero en algún lugar, a todos nos gustaría enfrentar a alguien más, para lo que sea.
incluso sin ninguna razón. Simplemente ya no nos sentimos así y pensamos que no lo tenemos. Sin embargo, todos tenemos eso. Sí, Dios lo prohíba, si te dijeran, dispara a la otra persona y tu vida será salvada, y no serás castigado por la ley terrenal. Lo harías. Créeme que aparte de unas pocas personas de toda una generación, todos haríamos eso. Porque la camisa está más cerca que el saco. Lo siento lo que digo, pero eso es así. Toma la ley judía. Se prescribe que cuando dos personas están en el desierto, no me refiero a las leyes judías del universo, claro, pero está escrito en la legislación para el pueblo judío común, o como consecuencia de la ley, entonces es cierto que si estás en el desierto con alguien y solo tienes una botella pequeña de agua y el otro se está muriendo y sabes que si le das agua solo lo mantendrás vivo un poco más, entonces puedes guardar ese agua para ti mismo. No puedes ayudarlo porque aquí fallo propio, gran magullón, y como o qué no importa, así que es la ley judía. Al menos ellos, mi gente, lo han logrado. Es práctico y pragmático, mientras que según las leyes del universo esto es muy diferente. Tienes que darle esa agua, porque así obtendrás la vida eterna en ese momento. Si te guardas esa botella y dejas que el otro muera, cumple usted la ley. Pero, ¿cuál ley? La ley del Creador se aplica a mí y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Estoy tratando de vivir en la eternidad. Debes darle tu porción en ese momento y entonces obtendrás la vida eterna. Y en ese momento podrías, de repente, no tener agua. También significa que usted desea recibir para usted mismo, pero no ve eso. Sin embargo, si le das ese poco de agua a la otra persona en el desierto, se abrirán tus ojos y entonces conquistarás tú la muerte en ese momento. Así construyes tu vida eterna. Y eso no está a la venta, pero tienes que construirlo esto en ti mismo. Y tienes que tener esa fe y esa confianza. Y entonces la vida comienza a resurgir en ti mismo. Todo el propósito de esta historia y de este ejemplo que he dado es que tienes que aprender a renunciar a todo lo que hay en la tierra. Y es por eso que dentro de ti el flujo de la vida eterna comienza así a fluir. Eso es lo que nos dice la Torá. Pero eso no está escrito en la Torá, escrita para la gente común. Eso también es comprensible y no está mal. Pero para mí eso no es Torá. Todo tiene su propio nivel, y no estoy diciendo que sea de un nivel más alto, pero añado así un nivel más alto. Y también está escrito, que si me anhelas, entonces eres mío, ¿lo entiende? Me siento más bajo que todos los demás, y trato de añorarlo a él, es decir, estar de acuerdo con las leyes de él, del universo, porque solo eso da vida. El gran anhelo de la vida verdadera. Nos quedamos con que tendría la habilidad, hacer todo solo por el Creador, y que no se mezclaría con el amor propio con él. No debe de haber mezcla con el amor propio en el hombre. Inmediatamente empiece a perseguir eso, porque en nuestra generación estamos listos para comenzar la Kabbalah inmediatamente, y hacer todo por el bien del Creador ya. Alrededor del año 500 de nuestra era, cuando el escrito del Talmud ya había sido escrito, los sabios habían dicho que el hombre también trabaje lo lismá, es decir, no en el nombre del Creador, porque la luz de la Torá lo llevará también al lismá. Pero para nosotros eso está todo en el pasado. Para nuestra generación de ahora, todo es solo para el lismá, solo en el nombre del Creador. Y ese otro antiguo ya no existe. Por supuesto que todavía existe, pero eso es todo para niños. O para las personas que están ciegas, que quieren permanecer así ciegas y no quieren ser personas dignas, que quieren seguir siendo personas ciegas religiosas. Porque la religión ciega, donde mucho o todo está realmente entrelazado, con querer hacer solo, pero para ti mismo. Es decir, solo para el bien de este mundo terrenal. O para el mundo futuro, o ambos, pero no por el bien del Creador directo.
Hay algunas excepciones entre las personas religiosas que aprenden lismá. Luego se mudaron de lo lismá, de esa religión, a lismá. Y al mismo tiempo también fingen, por ejemplo, que son rabís. Fingir en el sentido de que todavía parecen ser parte de esa religión, pero por dentro ya han crecido. Pero yo mismo ya no pude participar en esa farsa exterior. De todos modos hay gente muy grande que todavía participan en esa farsa exterior y van a la sinagoga o a la iglesia con las masas. Por cierto, hablo principalmente de la sinagoga pero no deberíamos de hacerlo de esa manera, es decir, no mezclar el amor propio con lismá, con otorgar, sino solo otorgar lismá para el Creador, 100% o nada, y sin compromiso. Sin embargo, debes dar algo a tu mal principio también, es decir, a tu propio amor en ti, tal como hemos dicho acerca de un hueso que le damos a ese perro. Porque no queremos destruir el mal principio. Tienes que darle siempre un poco, por ahora, porque allí, en ese mal principio, hay chispas de luz. Y si las destruyes, entonces ¿con qué puedes corregir? ¿Qué tienes? Aún no has construido nada, y eso ya no es posible porque lo rompiste. Paso a paso experimentarás lo que te estoy hablando. Y Él nos dice que esa es su recompensa, lo que Él espera, que para eso se ocupa de la Torá y de los preceptos. ¿Ves lo que nos está diciendo? Y este rabí, que nos cuenta todo esto, vivió dentro de ese mundo absolutamente fundamentalista. Y él también caminaba con el sombrero y todo tipo de otras cosas. Y también asistió a todas sus reuniones. Pero en el interior había crecido sobre él y se había convertido en mens. Mientras todo su entorno seguía siendo como niños, incluso les había prohibido aprender eso, y tampoco les había enseñado eso a sus alumnos. Él había hablado un poco sobre estas cosas con sus estudiantes, pero todavía no podían trabajar sus estudiantes en sí mismos, y a menudo eran grandes personas de todos modos. Él fue quien introdujo el aspecto de trabajar espiritualmente en nosotros mismos para nuestra generación, pero especialmente para la generación también futura. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que quiere el Creador, porque Él es santo, y por lo tanto tú también debes de hacer un lugar santo en ti mismo. Entonces Él nos dice que esa es su recompensa. Y sobre todas estas buenas obras, Él lo está esperando, que lograría eso a través de su esfuerzo. Ves que la palabra esfuerzo se usa todo el tiempo, porque con su esfuerzo apunta a algo, y nosotros también buscamos algo, ya que también pretendemos que mediante nuestro esfuerzo llegamos a tener un acuerdo con las propiedades del universo. Porque tienes que darle una dirección, porque sin dirección se convierte en nada. Y los sabios también han dicho acerca de esto. Yo, dice el Creador, creé el mal principio y creé la Torá para él como una medicina. Y está claro por qué esas dos cosas fueron creadas. De lo contrario, no podríamos seguir desarrollándonos. Entonces alguien diría, no, ya no necesito nada, eso es suficiente para mí. Pero no podemos decir que es suficiente, porque siempre empieza a estimularnos por dentro, una y otra vez, para que sigamos trabajando en nosotros mismos. Aquí él continúa explorándolo más para nosotros, se adentra en esto, y dice, de ello se deduce que entre los justos, y sabemos lo que son los justos, un justo es aquel que justifica las leyes del universo o al Creador, y eso significa el sistema operativo de Hashem. Y siempre debemos decir eso a nosotros mismos o a ti mismo, y no importa que sigamos repitiéndolo, porque cada día somos seres nuevos. Si repetimos eso otra vez, lo experimentaremos de una manera que es diferente. También repites en la bebida de tu taza de café y una galleta todos los días. Es exactamente lo mismo aquí, parece lo mismo, pero todavía te gusta. Y es bueno no tener una nueva experiencia cada día de lo que ya has experimentado anteriormente. Así se deduce que, con respecto a los justos, sus productos son solo sus buenas acciones. Solo el dar, o recibir por el bien del dar, es decir,
¿Qué significan esas buenas obras o acciones? Esa es la continuación que sale de una causa. Las buenas acciones de él son entonces la continuación que proviene de esa causa. Él dice eso, porque la causa es el esfuerzo en la Torá y los preceptos. Esa es la causa que, con otras personas que no trabajan en sí mismos, eso también está en nosotros, por supuesto, porque todo está en una misma persona. Pero también con otras personas, con ellos es el resultado de la causa, la recompensa en nuestro mundo o recompensa en el mundo futuro. Así que también hacen esfuerzos, y en el exterior no podemos ver quién es quién. What is what? Es realmente imposible. Pero con el Creador hay un libro de quién es quién. Pero en nuestro mundo es pura formalidad. Eso es solo el lado externo de lo que alguien ha logrado. Así que también hay un libro sobre las personas justas, pero eso es invisible para nuestro mundo. Así que si alguien está sentado allí con una hermosa barba grande y parece que hace todas esas cosas bellas, entonces debes de saber que no puedes ver si él hace eso por el Creador o por qué. E incluso sus palabras pueden ser que parecen para el Creador. ¿Pero es acaso eso verdad? Por supuesto, el Creador dio una cierta prueba y una señal, para que no pueda ver de alguna manera quién hace algo en nombre del Creador. Y esas son las acciones, porque se puede distinguir en cierta medida de las acciones del hombre si el hombre lo intenta, que hace algún esfuerzo para hacer sus buenas obras, es decir, la forma en que él hace algo. Cuando ves a alguien haciendo actos aparentemente hermosos, pero requieren mucho dinero, donde todo gira en torno al dinero, dinero, dinero y dinero, significa que no son buenas obras. Entonces es solo, pero para nuestro mundo. A veces es difícil, pero podemos ver si se trata de buenas obras, pero a menudo se mezcla con el interés propio. Y eso no es un problema, siempre que cuando nos esforcemos en un 100% por lisma. Y por supuesto, todavía no somos capaces de hacer eso, pero nuestro objetivo debe de ser el 100%. Sin embargo, si tengo éxito o no me es dado, pero siempre debo de esforzarme, ese 100%, pensar en rendirme, pero no puedo decir nada sobre si tengo éxito, ya sea que logre o no hacer algo lismá o no me es dado. ¿Conozco mi corazón tan bien como el Creador? No conocemos tan bien nuestro corazón, porque siempre tratamos de justificarnos. Eso en sí mismo también es sano, pero en parte por eso no podemos conocer bien nuestro corazón. Sin embargo, podemos esforzarnos en nuestra intención, que debe ser al 100%, mientras que para las otras personas se persigue la consecuencia, la continuación de la causa, la recompensa en nuestro mundo, o en el más allá después de muertos. Pero también hacen esfuerzo, y también aprenden la Torá, o hacen otras cosas, pero no por el bien del Creador. O hacen un poco por el Creador y un poco para ellos mismos. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué no podemos saber si lo estamos haciendo completamente para el Creador? Pero nuestra intención debe de ser 100% para el Creador, mientras que con ellos la intención no es 100% para el Creador. Esas oraciones sobre pedir para ti mismo, tampoco digo eso más, no me importa lo que dice, ya no pido, y es mejor para mi desarrollo, que decir dame esto, dame eso. También esa oración de pie solo la hago en Sabbat o en los días festivos, pero ciertamente ya no tengo esas cosas todos los días, porque siento que ya no soy adecuado para eso. Cuando digo algo así, siento que estoy estimulando mi amor propio. No, ya no tengo que hacerlo así. A veces lo hago. Entonces digo Shema Israel, escucha Israel, porque no hay nada en ello de o para mí, y entonces puedo decirlo. Tampoco lo diré en forma de dame y dame. Dame la vida, dame esto, dame aquello. Además, solo esta oración es una receta de la Torá. Pero la oración que hacen los judíos de pie se deriva de algo, y no está en ninguna parte de la Torá. Y entonces no es importante, pero aún así es útil, antes de que el hombre llegue a su trabajo espiritual. Además, nuestros antepasados tampoco lo expresaron de esa manera, que está de acuerdo con las leyes del universo.
Ya no digo todo eso más. También dice, bendíceme esto y bendíceme eso y dame, sáname aquí, sáname allí. Tu amor propio, naturalmente, se pone de relieve y vas a pedir para ti mismo. Sin embargo, la Torá solo establece esa oración de unidad. Y usted puede decir eso, escucha Israel, el Creador es uno. Y entonces tú también debes de ser uno, justo, como Él. O Adón Olam, eso es genial. Lo digo regularmente y en todas partes. Puedes decir eso, y no hay ninguna palabra en la que pidas algo o que desees algo. ¿Hay una palabra en Adón Olam, Señor del mundo, donde pides o deseas algo acaso para ti? ¿Hay alguna palabra que sea acerca de ti? Dice, el Creador está conmigo y no tengo nada que temer. ¿Pero pides algo para ti mismo? Solo tienes que decir las oraciones que no alimentan tu amor propio. Es por eso que para mí esa oración de pie la digo en Sabbat o en días festivos, porque tan pronto como el Sabbat comienza, las fuerzas impuras, las clipot dejan al hombre en paz. No funcionan. Y luego puedo pronunciarlo. En Sabbat, esas clipot son puestas no activas, y luego puedo decirlas, y luego digo, dame eso, dame muchos años, y así sucesivamente, porque en Sabbat las clipot no recibirán nada de eso. Y así sucesivamente, porque en Sabbat las clipot no recibirán nada de eso, y entonces puedes hacer eso. En Sabbat solo hay el dar, y luego puedo pronunciarlo, pero no fingir. Los que no trabajan en sí mismos están obligados a hacerlo, pero yo no tengo que hacerlo. Me susurraron desde arriba, pero todo puede ser, y quién soy yo para decir que me lo susurraron desde arriba. Pero aprendo el Zohar, y por eso cuento con ser guiado en la dirección que es la correcta. Pero no sé si eso es cierto al 100%, no necesito saberlo. Sin embargo, mi intención debe de ser 100% kosher, pura. Y si está en todas partes, en lo profundo, en todas esas pequeñas habitaciones de mi corazón, realmente no lo sé. Eso no me lo han dado, no puedo medirlo. El Creador mide todo esto él mismo. Conoce cada corazón y cada riñón, pero también cada hígado y etcétera. Pero debemos de tener esa intención. Continuamos, y él dice, eso es muy diferente a los sadikim, su continuación de su causa. Ves que causa y continuación, padre e hijos en la Torá, significa nada más que causa y continuación. Bueno, la continuación de su causa es muy diferente para los justos, pero también con los deseos justos de cada persona, porque todo está también en una misma persona. Y la continuación de causa, que ese Ab, es decir, el padre de ellos, quien trae el producto para nacer, surgen esas que son solo buenas acciones. Y ahora sabemos lo que son las buenas acciones. Son la continuación de las buenas intenciones. Pero no solo esas intenciones, sino también los esfuerzos son lo importante. Cuando hablamos de hacer esfuerzos, suponemos que esas buenas intenciones preceden a esto. Para nosotros que hacemos nuestro mejor esfuerzo e intentar trabajar sobre nosotros mismos, significa que las buenas intenciones deben preceder a sus esfuerzos, estar antes. Hacer todo al 100% por el Creador. ¿Ve usted la diferencia? Ellos trabajan y tú trabajas. Él trabaja para Phyllis y tú trabajas para el Creador. Mientras que usted también tiene un trabajo, pero luego no trabaja para su jefe, es decir, haces cosas por tu jefe, pero dentro de ti solo trabajas para el Creador. Siempre hablamos de esto, y siempre te llega poco a poco, como gotitas en ti, y debes de aceptar eso, y se convertirá todo en parte de ti. Para mí fueron solo palabras vacías al principio, pero paso a paso esas palabras cobraban vida en todos y con todos nosotros, cobrarán vida. Esa es la recompensa que esperan, y eso es lo que podrían hacer para satisfacer al santo bendito es Él. Ve que uso la palabra Boré, el Creador, y ahora dice otra vez el santo bendito es Él, y Él hace esto para reavivar con nosotros que Él es santo, y también debes de tener un lugar santo dentro de ti. Cada vez que escuchas la palabra santa, entonces no significa nada que esté fuera de ti. No experimentas nada allí. Solo saber algo con tu cerebro o cabeza aún no es la experiencia y tampoco es conocimiento.
Las personas solo hablan del conocimiento cuando alguien experimenta lo santo dentro de su propio lugar santo. Por eso en la tierra de Israel, cuando el templo fue construido, pero también antes de eso, cuando solo tenían una tienda de reunión o algo así, estaba prohibido hacer los sacrificios en otra parte, porque no tienes que hacer dos territorios, es decir, un territorio para el Creador y un territorio para ti, solo un territorio. Y además, solo puedes hacer un sacrificio en un altar, y un altar es un lugar santo, es decir, un lugar que es solo para el dar. Y es por eso que se necesitaron tantos preparativos en el templo con el sumo sacerdote. Tuvieron que someterse a una tremenda purificación antes de poder entrar en el lugar santísimo. Purificación con el significado de que primero tuvieron que matarse por completo, y por lo tanto que se visten completamente de blanco en Yom Kippur, es decir, el día de la expiación. Porque entonces eres como un ángel, donde renuncias a todo sobre ti por el bien de dar. Es por eso que todo y todos los que se acercaron al altar en el lugar santísimo tenían que ser lo más puro y purificado posible. Y si ese sacerdote no lo hiciera, aunque no fuera intencional, y hubiera hecho todo lo posible al 100%, entonces tendría que pagarlo con su vida. ¿Ve cuán grande debe de ser la actitud del sacrificio de este pueblo? Entonces, si ese sumo sacerdote hubiera hecho todos los esfuerzos para purificarse, pero a pesar de sus esfuerzos no hubiera podido purificarse lo suficiente, él entraría en el lugar santísimo y moriría. Realmente murió físicamente, y cuando eso sucedió, su cuerpo fue removido con esos largos ganchos. Eso fue porque nadie pudo entrar allí, porque entonces ellos también morirían. La intención es que haya un lugar santo contigo, en ti. En el momento del templo todavía existía una extensión, porque todavía existía la presencia divina, la Sejina, y cuando murió un sacerdote tuvieron que quitar su cuerpo con esos ganchos. Sin embargo, ya no era un sumo sacerdote, sino solo un cuerpo. Al igual que haces con las aves que han muerto. Luego sacaron ese cuerpo, y tenía todas las campanillas en su manto. Pero cuando la Sejina ya no estaba allí y ya no era lo suficientemente coser puro y ya no podía purificarse adecuadamente, entonces ya no significaba mucho y los asirios y luego los griegos se echaron a reír. Sin embargo, ellos, aquellos griegos y luego también los romanos, solo indicaron que el Sejina ya no estaba allí. Y es por eso que pudieron entrar en el santo de los santos sin obstáculos y dejar que sus cerdos salieran libres. Los griegos habían puesto imágenes de todo tipo de dioses de Zeus y demás, y etcétera, y que estaba completamente de acuerdo con las propiedades y los meritorios, porque cuando la Sejina, la presencia divina, está fuera del lugar santísimo, pueden mantener a los cerdos allí. Los romanos también se rieron de ello entonces, porque si el pueblo santo se reía de ellos mismos, ¿qué pueden esperar de esos otros? Pero en el tiempo de Salomón, es decir, el rey Salomón, era diferente. Entonces muchos reyes del mundo llegaron allí con sacrificios y etcétera, y vieron que había sabiduría divina con este pueblo. Y no solo tenían respeto, sino que también vieron que esta gente fue elegida, y que lo divino vivió con ellos. Pero si Hashem, por así decirlo, ya no vive con esa gente, entonces, por supuesto, las demás personas vendrán y harán un desastre. Y eso también viene de arriba. Si no respetas mi santidad y no permaneces vigilante, entonces entran los cerdos. Y eso también significa todo dentro de ti, de tu propio ser. Cuando hablamos del templo, tienes que verlo todo en ti mismo, y no mirar nada como la historia, o cuando hablamos de los griegos que eran tan malos con respecto a esa gente. Siempre debes de saber que se trata de tu lugar santo en ti, la santidad en ti mismo, y que, por supuesto, en Hanukkah, tus propios deseos de recibir para ti mismo. Los deseos griegos están dentro de ti, y quieren alejarte de tu lugar santo y del servicio al Creador. Así que se trata de tus propios deseos de recibir para ti mismo, y no se trata de un pueblo que exista allí o allá, y todos son percepciones que tienes en ti.
o que se trata de personas porque no importa, porque son solo una representación de fuerzas internas. Así es como debes de ver esto que se te está dando, y así es como un cristiano debería de experimentar la Navidad, por ejemplo, y no estar tan absorto en la historia sobre el niño que nació en algún lugar. Pero el punto es que, como cristiano, se revive a sí mismo durante esos días de Navidad, que con él ese niño es concebido para la liberación de la redención y etcétera, y no otra cosa. Lección 39. En la última lección hablamos de la causa y del efecto, y que la causa se llama Ab, Padre, o Jochma, y los productos son la consecuencia y la continuación de eso. Y además ha prestado una atención adicional a conceptos como el esfuerzo en la Torá y en los preceptos, que son la causa, y en las buenas acciones, que son la continuación. En otras palabras, los productos de los sadiquín, de los justos, son sus buenas acciones. Y ahora él nos explicará exactamente lo que quiere decir con eso. Y dice, y eso es lo que explica Rashi, comentarista de la Torá, que la esencia del núcleo de los productos de los sadiquín son sus buenas acciones. Eso se llama que todas sus acciones serán para el dar satisfacción al santo bendito sea él. Él aquí usa este lenguaje, y entonces también debemos de usarlo. Y a veces dice el Boré, y luego dice Hashem de nuevo, y también dice Akadosh Baruj Hu. Él usa diferentes nombres del Creador, y es por eso que hacemos eso. Pero necesitamos entender algo en ese comentarista. Pero hay que entender, donde Rashi, que nos dice, cuál es la esencia de los productos del justo, y cuál es el tema secundario. Entonces esas dos cosas, cuál es el núcleo de sus buenas obras y luego cuál es el problema secundario, es decir, las cosas más secundarias. Eso no se menciona como su principal problema. Así se sabe que hay acciones y hay comprensión y saber. Por un lado acciones y por otro lado comprensión y saber. Es decir, lo que está dentro de la mente, eso se llama la comprensión y saber. Y eso significa que el cuerpo también está de acuerdo en que uno debería de preocuparse por la Torá y las mitzvot, preceptos. Porque después de que el hombre llega al peldaño del Isma, por el bien del nombre, dar, entonces se hace digno de la luz, or de vida, Jai. Aquí también trato de mantener el mismo orden gramatical. Eso está en la Torá y los preceptos. Y como está escrito, eso está en Tehilim, Salmo 19. La Torá es más placentera que el oro y mucho platino, y que la Torá es aún más dulce que la miel. Unofet tesufim. No sé cómo traducir eso, tampoco es traducible. Si lo miras en el verso 17 de Tehilim, entonces lees las palabras, pero no me atrevo a traducirlo. De nuevo, eso no es para mutilarlo. Un verso ordinario de la Torá es todavía posible, pero es absolutamente imposible traducir los salmos y Sera Hasirín, el cantar de los cantares. Eso va más allá de todas mis habilidades. Y eso también se aplica al libro de Job. E incluso para el libro de Job es absolutamente inaccesible ese libro para el hombre. No puede entender nada al respecto. Esos 3 libros solo se dan al hombre desde arriba, para hacer eso. Podemos responder a los comentarios escritos en él, pero buscar algo y entenderlo, puedes decir el Tehilim, los salmos, pero sin tratar de entender realmente nada al respecto. Si dices los salmos con una buena kavaná, para que te afecte, sin tratar de entender nada, entonces aprendes mucho más que si quieres entender lo que está escrito allí. Y con todos sus servicios que cantan, Señor, y esto y aquello, y de David y el pueblo de Israel, y ellos realmente hacen todo lo posible, pero les aconsejaría que no lo hagan de esa manera. Y luego, digamos, el mismo Creador solo deja que el significado interno de ese flujo fluya hacia ti. Y eso no ocurre en las palabras, sino en el espíritu, Ruach, porque no es realmente comprensible. Intentas entender algo, pero deja que permanezca oculto para ti.
Eso es más saludable de lo que quieres entender algo de esos 3 libros a toda costa. No digo nada de todo lo demás, pero en particular sobre esos 3. Y eso se llama cuando una persona merece poder hacer la Torá Yalismá por el bien del Creador, dar, y puede hacerlo en el nombre, y no solo para sí mismo. Entonces ve que la Torá es grande y sale más que todo el oro, y vale más que todo el oro. Y eso se llama el aspecto de la comprensión. Eso es solo entender que el cuerpo también entenderá que vale la pena ser un servidor del Creador. Primero nos dice qué significa saber y entender cuando una persona aún no ha sido corregida. Y si una persona aún no está en Lismá, puede trabajar en el nombre del Creador. Él nos dice que el saber y la comprensión entonces vienen de su cuerpo, y el cuerpo queda satisfecho con ello, con el saber y la comprensión. Y mira, si alguien no trabaja en el nombre del Creador, en el nombre del dar, entonces el cuerpo te dice, ok, está bien, porque el cuerpo siente cuando el ser humano lo hace por él también. Así que para nosotros, que aún no estamos listos, debería de ser que si su cuerpo dice, está bien que hagas la Torá y las mitzvot y que las entiendas y que está dentro de nuestra mente, entonces sabemos con certeza que estamos haciendo lo incorrecto. No debemos de comentar sobre las incitaciones de nuestro cuerpo, deseo de recibir, que dice que es bueno que lo hagas de esa manera y que también es comprensible para los humanos, que también está dentro de nuestro conocimiento y de nuestra mente, que se puede entender dentro del propio intelecto. Debes de saber que tan pronto como entiendes algo intelectualmente, mientras aún no estás listo para eso, entonces se aconseja mucha precaución. Pero es diferente cuando ya trabajamos Lismá, es decir, en el nombre del Creador, y esperamos que hagamos eso, que paso a paso, que vamos en esa dirección. Luego llegará un momento en que la persona desde arriba se considera ya digna, y luego, de hecho, como resultado de su actitud interior y persistencia, entonces su cuerpo, o sea, su ser exterior, ego, deseo de recibir, también será capaz de entender que vale la pena ser un servidor del Creador. Y eso será todo estructural. Veremos si ese es el caso. Eso es lo que dijo el gran Rabí Meir, y fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Fue en los días de Rabí Akiva, o antes. Creo que él también fue un gran maestro. Era un rabí muy grande, y en esa época también había muchos grandes sabios en esa generación. También fue uno de los estudiantes de Rabí Yohanan ben Zakkai. El Rabí Meir era un gran rabí antes de Hillel, y se ha escrito mucho sobre él en el Talmud. Y también era uno de los prosélitos. Se había convertido en un judío, y la mayor sabiduría viene toda de él. Eso es muy especial. Por otra parte, Rabí Akiva también se convirtió en judío por no judíos, y el Creador nos muestra que la sabiduría no está en esta gente. Sin embargo, el que acepta al Creador trae sabiduría a esta gente. Esto es muy especial, porque es la gente del Señor, es la gente divina, pero eso no tiene nada que ver con las características nacionales. Absolutamente cualquiera puede venir a esta gente del Creador. No necesitas esto o aquello para eso. Ni siquiera tiene que ser por escrito sobre papel de usted que usted es judío. Si eres judío, puedes sentirlo, pero no es cierto que debes de ser judío por ley. Alguien que es judío por ley y ha pasado todos esos procedimientos oficiales, también es absolutamente judío, y nunca puedes revertir eso. Pero la pregunta sigue siendo si él también vive su vida como judío. Y como dice Rabí Meir, cualquiera que trate con la Torá Yalismá se hace digno de muchas cosas, y no solo eso, más que el mundo entero vale para él. No dice que valga la pena para el mundo, sino que todo el mundo vale la pena para él, y los secretos de la Torá le son revelados. Solo él, el Lismá, que trabaja en nombre del Creador, y eso significa que tiene y se esfuerza por un terreno ya. Solo a él se le revelan los secretos de la Torá.
y otro que quiere un poco de nuestro mundo y un poco del mundo futuro, o sea, no es Lishma. Lishma significa esforzarse usted por alcanzar al 100% la unidad en usted con el Creador. Y así destruyes en ti tu propio territorio. Él no entiende y no entenderá los secretos de la Torá. No hay ninguna manera de que pueda, y él tampoco lo necesita, pero los necesita a todos, pero nada le es revelado, porque hay compartimentos en él, que él cierra para el Creador. Debe de haber una cierta masa de kelim, deseos, con él, que esté abierta, y luego los secretos de la Torá se le abren. Tan pronto como una persona sostiene algo para sí misma, ama algo más que al único Creador, que ya hay más territorios que él y el Creador, entonces eso significa que el pedazo de amor que él aprecia por algo o alguien más, eso es lo mismo que lo lleva a la mavet, a la muerte. Eso es un pedazo de muerte en él. Y en todas partes hay muertes, no hay Creador. Donde quiera que haya deseos muertos, no hay Creador. Es decir, el Creador no se asocia con la muerte. Y por lo tanto, incluso cuando el hombre muere, el Creador se asocia con su Nesamá, que asciende, pero no con su carne, que está en Eretz, la tierra, polvo. Habrá un concepto más adelante, pero eso es muy difícil de comprender en qué capacidad la humanidad. El Zohar describe eso como el avivamiento de los muertos, y en ninguna parte puedes aprender de eso, pero el Zohar sí lo describe. Pero para eso primero tenemos que aprender más, porque de lo contrario todos lo haremos también técnicamente. Sin embargo, se describe con mucha claridad y precisión. Sin embargo, primero debemos de ir más allá de nuestro razonamiento, y debe de ser que elijas la Kabbalah, y no ninguna tradición. Porque las tradiciones están dentro de las mentes que están muertas, muy bien muertas. Se necesita, pero aún está todo muerto. Y eso significa que con las tradiciones no se puede penetrar en los secretos de la Torá. Mucho se ha escrito sobre la resurrección de los muertos, pero eso está solo en el Zohar. Por ejemplo, está escrito que cada Nesamá recibirá el mismo cuerpo en la resurrección de entre los muertos, así que no es otro cuerpo. No deberíamos hablar de eso, porque entonces todo se convertirá en una filosofía. Sin embargo, tenemos el mismo cuerpo, porque el cuerpo, por supuesto, significa los deseos de recibir. Así también lo que el ser humano ha querido, y etcétera, lo obtendrá todo de nuevo. Pero por encima de eso habrá un tipo diferente de cuerpo que se ajusta a la resurrección de entre los muertos, un tipo diferente de cuerpo. Y hay dos momentos diferentes según la Torá. Por cierto, el momento de la venida del Mesías y el momento de Tejiat Ametim, renacimiento de entre los muertos. Son dos cosas. Primero la venida del Mesías y después el momento de Tejiat Ametim, renacimiento de entre los muertos. Dos momentos que son diferentes. Primero llega el momento de la venida del Mesías, Mashiach. Y luego vienen todo tipo ya de transformaciones y otras cosas. Solo entonces viene el Tejiat Ametim, es decir, la resurrección de entre los muertos. Y este es un concepto 100% judío. Y judío significa que es inherente a las leyes del universo. Judío no quiere decir que sea acogedor sobre esto y sobre aquello, sino que es inherente a las leyes del universo. Y la resurrección de entre los muertos proviene de un 100% del propio Creador. Y está todo en su propio plan, el de Él. Seguimos con el siguiente otro versículo. Este es un párrafo que es muy importante, que nos da una información ya extra. Y nos gustan los extras. Dice, todas estas cosas, aquel que contiene por medio de la ocupación en el nombre directo al Creador, todo esto es considerado en Tesadikim, que esta palabra se usa a menudo, y en realidad tenemos que recordarla un poco, Tesadikim. Aquí con Tesadikim, es decir, justificar no a la esencia, al núcleo. Mira eso, él dice que tratar con Lishma no es el núcleo para él.
Eso es extraño, es decir, dice que una vez más que esa no era su intención en el trabajo de la Torá y sus preceptos. No es su intención trabajar lismá, sino lo principal para ellos son las buenas acciones. Muy bonito y especial. Tenemos que pensar en esto. Y luego veremos lo que él mismo nos dice. Es decir, para dar placer al Creador. Ellos están esperando, ellos esperan para llegar al peldaño de la acción. Algo realmente extraño, yendo más allá de la mente. Así que se trata de acciones que son el resultado de ir más allá de la mente. Y no estaba en su intención, no pertenecía a sus intenciones que sus productos serían de entendimiento y de conocimiento, sino solo haciendo buenas acciones fue su kavaná, intención. Eso es lo que nos dice. Y he hablado de eso en clases tantas veces, pero aquí se ve que él mismo también lo confirma, que solo las buenas acciones, pero no las acciones solo por el bien del ismá. Es extraño decirlo así, porque entonces ¿cuál es la diferencia? Que luchan por buenas acciones, pero no por aprender de la Torá ismá. Veamos tal vez aprender la Torá ismá puede ser para otra cosa. Con eso puedes apuntar a algo más que las buenas acciones. Dice, está bien, quiero saber, pero lo hago lismá, pero por el bien de saber. Una persona está dispuesta a saber mucho y a comprender, y luego él dice que lo hace por el bien del ismá. Tal vez esa es su declaración, ya que es bastante extraño, porque por una parte se dice que el hombre debe de venir al ismá, y ahora él dice que no. Los sabios no han hecho no han hecho tanto debido al ismá, sino que solo querían hacer buenas acciones como Abraham. Aprende, pero solo para ponerlo en práctica. Por supuesto que sí aprendió, pero solo la práctica era relevante para él, practicar. Así que aprende a hacer buenas acciones. Eso es lo que dice sobre lo que querían hacer. Y así que tenemos una dimensión aquí extra para trabajar, porque no se trata solo de saber, sino también de hacer, de practicar. Y es por eso que a menudo vemos que alguien comienza a aprender la Kabbalah, pero mientras está ocupado con este aprendizaje de la Kabbalah, escucha y ve que todo sucede a su alrededor. Por ejemplo, que hay personas que ayudan con las traducciones y con todo tipo de otras cosas, y también tiene la necesidad de hacer algo. Es posible que una persona no pueda construir mucho, porque, por ejemplo, todavía sabe muy poco, o que su lenguaje no sea tan bueno, y eso puede ser así. Pero de repente una persona quiere hacer algo, escribiendo algo o algo más, y eso me viene a la mente de manera espontánea mientras aprendemos la Kabbalah, que él también quiere hacer algo que sea práctico. No solo tienes que aprender para poder entender la materia, ni siquiera como la aprendemos aquí, solo para aprender lismá, es decir, en el nombre del Creador. Porque aparentemente puedes aprender cosas en el nombre del Creador, de una manera que no quieras hacer este aprendizaje para ti mismo, sino para agradar al Creador, pero solo para saber y comprender y ganar sabiduría. Pero aquí vemos que los sabios de la Torá han aprendido a hacer buenas acciones, porque el Creador hace buenas acciones, y entonces el hombre también debe de hacer buenas acciones. Tienes que aprender la Torá lismá. Pero el objetivo no es aprender en el nombre del Creador, sino que el objetivo es aparentemente hacer buenas acciones. Y eso es realmente así. Ellos no entienden eso, pero puede ser que las personas no tengan tiempo o capacidades con las que puedan aportar algo, o pueden ayudar con algo que sea práctico. Y puede ser que el hombre aún no lo entienda y necesite un poco más de tiempo para eso. Pero sin hacer nada extra tú mismo. ¿Ves lo que nos dice? Masim Tobim, buenas acciones. También dije esto una vez en una lección que hice del Zohar, que fue dicho sobre Yehoshua bin Nun, el sucesor de Moisés, que era Yehoshua bin Nun, un siervo de Moisés. Él solo le sirvió,
mientras que también había 70 ancianos en el monte Sinaí, grandes sabios de esa generación, llamados en el Sanedrín, quien quizá sabía mucho más, y sin embargo Moisés puso el bastón de relevo a Yehoshua bin Nun, y exactamente lo mismo sucedió en el caso de Elí, y lo llamamos Eliyahu, Elí. Ese fue el mayor profeta de todos los tiempos. En el uso general del nombre se llama Elí, así que antes de la venida de Mesías, escuchen bien, Elí vendría, pero su nombre es Eliyahu, y su siervo fue Elisa, que más tarde se convirtió en un gran profeta. Pero, ¿qué hay escrito sobre él, sobre Elisa? Entonces ya no era un niño, pero sirvió a Eliyahu. Está escrito que había derramado agua sobre sus manos. También le sirvió físicamente, mientras que otros solo querían seguir las lecciones de ese gran profeta. Ellos vinieron a las lecciones para aprender de él. Ellos vinieron a las lecciones para aprender de él. En nuestro tiempo no es diferente. Un hombre debe de cerrar los ojos y no pensar en que si su maestro lo vale, porque eso no importa, sino que él debe de servirlo. Servir no significa que estés haciendo todo por él, pero así es como funciona, y no quiero hacer todo tipo de sugerencias, pero así es como es. Servir a tu maestro es como servir a tu creador. Y lo que digo ahora no son mis palabras, pero servir puede traerle más espiritualmente que todas las conferencias o lecciones que tome usted con su maestro. Porque incluso si usted desea aprender las lecciones en Lismá para dar al Creador, y esto es exactamente lo que estamos aprendiendo aquí, y vienes aquí para aprender una lección o escuchar una lección nocturna en el nombre del Creador, por el bien en nombre del Creador, entonces todavía puede ser así, que lo hagas para entender y saber, mientras que las buenas acciones, en realidad, siempre las haces más allá de tu mente. Comprender eso y saber que todavía es posible, pero ¿cómo hace una persona para que su cuerpo haga algo por otro? E incluso para un profesor. Aprendemos sobre eso ahora. Y entre medias lo he explicado un poco. Todo es práctico. Y tenemos que aprender de los sabios, y no de un folleto de instrucciones que indique que tiene que hacer todo. Por supuesto, también tienes que hacerlo porque tienes que lavarte las manos y todas las demás cosas. Pero en particular debes ver cómo los sabios han hecho las cosas, y deberías de intentar imitar eso con la intención que es correcta. Entonces también se convierte en tu segunda naturaleza en ti. ¿Puede un hombre saber qué es el estudio nocturno si no se levanta por la noche? Él puede escribir referencias al respecto y saberlo todo, pero en realidad, levántate, realmente tienes que hacer eso. Esas son, como se le llama, las buenas acciones. Y podemos ver que es exactamente lo que los sabios querían hacer, porque con eso podrían. Aspia, Nahat Ruach, Leaboré. Como acabamos de ver en el texto, haciendo para dar satisfacción al Creador. Eso se llama las buenas obras, y solo con eso puedes satisfacer al Creador. Por supuesto, también a través de tu aprendizaje, pero sobre todo a través de que lo apliques. La teoría no es el tema principal. Eso también se afirma en los dichos de los padres, no en el aprendizaje en sí mismo. Es lo principal, sino las acciones que haces. Ponerlo en práctica es muy diferente, el esfuerzo. Así que su intención era solo hacer las buenas acciones, y no la doctrina misma, sino las acciones. Porque solo a través de las acciones podemos transformar nuestro mal principio. Y puedes hablar lo que quieras, pero si después de tu aprendizaje tu cuerpo aún no se mueve, todo se mantendrá en la semilla. Y su cuerpo, o tal mal principio, está de acuerdo. El cuerpo dice, bueno, bien, aprenderé la Torá. Eso es muy bueno y hermoso, e incluso Lismá, mientras te quedas en tu cama por la noche. Y entonces puedes hacerlo, y aprende tanto como quieras.
Pero cuando te levantas de la cama por la noche, el cuerpo te dice que no lo hagas. Mientras no muevas un dedo, todo está bien. Esa es una idea inteligente. Y eso es lo que Rashi nos ha explicado. Para enseñarte siempre hay algo que enseñarnos. Y ya lo he logrado y nos enseña eso. Y por eso que Rashi nos dijo que lo principal, el núcleo de los productos de los tzadikim son las buenas acciones que hacen, su esfuerzo. Ahora ya sabemos lo que es todo, pero también es algo extraño para mí. Está un poco claro en términos que son generales, pero se trata de las buenas acciones, y hemos dicho que las buenas acciones son las acciones con la intención del dar. Por lo tanto, también puede ser que alguien aprende lo mismo que aprendemos y afirma que la teoría no es lo principal, sino hacer las buenas acciones, y luego camina por todas partes para hacer algo bueno. Por ejemplo, él va a todo tipo de hospitales para ayudar a otros y etcétera. Pero ¿con qué cabana hace eso? Y cuando todas sus actividades en estos hospitales suceden con la cabana para hacer el Nahat Ruach Leaboré, para dar satisfacción al Creador, entonces es natural, Masim Tobim, entonces son buenas acciones. Sin embargo, si lo hace por otras razones, entonces es mejor que se siente a aprender la Torá, en lugar de ir a algún lugar para hacer todas esas cosas. Seguimos, todo es sobre la kavaná, la intención, y de acuerdo con lo que se dijo aquí anteriormente, podemos aplicar lo que Rashi nos expone en la palabra, en sus generaciones. Dice, en sus generaciones, ¿cómo es eso posible? Porque vio en una generación, en su generación. ¿Cómo puede haber generaciones? La Torá no dice una palabra si está fuera de lugar, y nada es superfluo o redundante. Hay algunos de nuestros rabís, maestros, que explican eso como un homenaje a Noaj. ¿Recuerdas que él era un tzadik justo para su generación, Noaj? Luego dicen que esto fue escrito como un homenaje a él, tanto más si viviese en la generación de los justos, si sobrevivía en una generación de delincuentes como tzadik, luego, en una generación en la que solo habría tzadikim, sería un tzadik mucho más grande. Así que esa es la opinión del primer grupo de sabios. Entonces sería un mayor tzadik justo. Y hay otros que interpretan Doreshim, siempre es interpretar, Doreshim. A veces es Mafarés y a veces es Doresh. Perush es más explicación y Doreshim es más interpretación. Paso a paso nos estamos involucrando cada vez más en los trucos más finos del curso. Desdeñoso, minimizando, me parece algo así. Creo que puede ser minimizando. Si hubiera vivido en la generación de Abraham, entonces no sería considerado nada. Por supuesto que si fuese comparado con alguien de la generación de delincuentes, él realmente era alguien, pero en la generación de Abraham era como nada. También estaba esa historia de que en algún lugar de un pueblo vivía alguien que sabía algo sobre la Torá, y es por eso que los aldeanos lo habían puesto en un pedestal. Pero entonces alguien de una ciudad de la provincia que pasaba por ese pueblo y se quedó allí unas cuantas noches, y este hombre también fue a la sinagoga de esta aldea, donde estaba leyendo el otro hombre la Torá. El visitante también había dicho algo entonces, y vinieron a hablar sobre un tema en particular. Y a los aldeanos les resultó que su propio maestro de la aldea era en realidad mucho más bajo que ese hombre de la ciudad. Y así es como se entiende también aquí, que esos otros dicen que no se lo podrían considerar nada a la generación de Abraham, mientras que el maestro de la aldea podría ser mejor para los aldeanos que ese gran Talmid Jajam, ese gran conocedor de la Torá que venía de afuera. Pero así es, por un lado es y por el otro no. Hay dos opiniones. Además, todo depende de la intención.
Pues como ese gran erudito de la Torá, es decir, mayor con respecto a ese erudito de la aldea, a veces quiere mostrar que su sabiduría y conocimiento de la Torá es mucho mayor que el de un erudito de la aldea, mientras que la intención del maestro de la aldea sería la integridad y sus acciones que aparecerían como buenas acciones. Entonces la pregunta es cuál de ellos es mejor para esos aldeanos, ¿ok? El grande ha aprendido mucho y sabe mucho, y puede haber tenido una buena cabeza, con un buen cerebro desde el nacimiento, y el otro tiene menos. Pero el Creador no mira los cerebros, porque los cerebros son finalmente enterrados, junto con el cuerpo. Por eso nunca debes de pensar que es malo si no entiendes mucho sobre algún tema aquí, porque lo espiritual no tienes que entender mucho. Es tu esfuerzo. Todo vendrá naturalmente. Se trata de tu intención, de tu actitud, que debe de ser lo que decimos Lizmá, esforzarte por él. Pero más importante es lo que hemos aprendido en el ahora, al saber que se trata de Maasim Tovim, haciendo buenas obras, es decir, haciendo a las acciones con la intención, la Kavaná, para dar ya satisfacción al Creador. Y haces eso todo más allá de tu mente, y eso nos lleva a un acuerdo en las propiedades con el Creador, y no el conocimiento de la materia en sí. Aprendimos desde el principio de esta página que la Kavaná, la intención de esos sabios, no era para aprender la Torá Lizmá. Esto es, por así decirlo, un tema que es secundario, sino que su intención era hacer esas buenas obras. Lo que hemos aprendido es muy especial, a saber, que no es un buen aprendizaje lo que es crucial, sino las buenas acciones, la intención que se hace. Eso es lo que el Creador ve de lo que estamos haciendo aquí. Y la gente a menudo se pierde en eso, porque quieren saber y entender cosas, pero solo entiendes cuando empiezas a lavar las manos de alguien más. También está escrito en la historia de Elisa, que antes de la partida de Eliahu vino un viento a un torbellino con una luz enorme, y Elisa miró todo eso y vio a Eliyahu siendo arrastrado a ese torbellino y subiendo en esa luz, y vivió para siempre. Sea lo que sea, no hay absolutamente ninguna forma en que podamos imaginarlo, porque ni tenían un nivel tan excepcional. Pero antes de que Eliyahu hablara con Elisa, hablaban en palabras muy diferentes de las que usamos. Solo hablaron con unas pocas palabras, cortas, cosas cortas. Y él le explicó, ¿qué quieres que te dé? Y el otro dijo que quería doble. Era algo así en nuestras palabras, el doble. Y con eso quiso decir el doble de la sabiduría de él. Eso también significa doble de Ruach HaKodesh de él. No quería nada más, mientras que él pudo conseguir todo y pidió doble. Y de hecho ha recibido el doble. En realidad así es como es. Porque si quieres doble, entonces obtienes doble. Había hecho cosas enormes. También era uno de los pocos que podría traer a la gente a la vida de entre los muertos. Esto se describe en la historia del hijo de la mujer de Sunamita, Elisa, pero vendrá más tarde. Sin embargo, recuerde que se trata de las acciones que la gente hace, porque con eso realmente demuestras que estás superando a tu propio cuerpo, y de eso es de lo que se trata. Se trata de superar nuestro propio cuerpo deseo de recibir, porque entonces verás y entenderás. Hacer el esfuerzo. Y si usted se acuesta en su sofá y aprende la Torá, el cuerpo también lo disfrutará y estará bien. Pero de levantarse, eso es otra historia. O su esposa le pregunta si desea sacar el bote de basura afuera y dice usted, ¿pero ves que estoy aprendiendo Zohar? Ahora estás tan ocupado y tienes que sacar un bote de basura. Por supuesto, todavía tienes que subir y cerrar el Zohar y levantarte y sacar la basura. Porque con eso conquistas a tu cuerpo. Y no lo haces acostado en ese sofá y diciendo que aprendes el Zohar. Y luego la envías a la cocina. Usted compró una buena aspiradora para ella, un Mercedes entre las aspiradoras, y le dices que comience con eso. No, así no es como funciona, porque lo que puedes hacer, debes hacerlo, por supuesto. Superar a su cuerpo. Seguimos. Siguiente artículo. En sus generaciones. ¿Qué significa dos generaciones? Ese es también un principio del Talmud. Y la Torá, porque el menor plural es dos.
Ese es un principio tal que existe tal cosa sin indicación de número. ¿De qué plural se trata? Si se trata de 3, 10 veces o 100 veces. La Torá solo declara que es plural sin un predicado de 2, 10 o 100. Eso significa que el lenguaje santo, que es 2, porque el plural más pequeño es 2. Así que sin indicación de número significa 2. Pero en el aspecto del trabajo espiritual, cada estado y aún otro estado se llama generación. Toda condición es una generación en el trabajo espiritual. Y lo siguiente es, si no me equivoco, lo que está en los Salmos en alguna parte. Y esta cuestión, la generación a generación, rendirá homenaje a tus acciones, a las acciones del Creador. Y eso también significa de un estado a otro, cuyo significado es, en la cita, generación en generación rendirá homenaje a sus acciones. Es muy difícil de traducir. No puedo revisar toda la oración. No puedo encontrar esa palabra aquí, ven, pero cuando pongámoslo de esa manera, cuando el hombre está en la generación de los malhechores, es decir, entonces si uno dice en la Torá que una persona está en la generación de los malhechores, como fue en el caso con Noaj, y ahora la va a traducir para nosotros en el trabajo espiritual, que si el hombre se encuentra en el estado cuando está con él sus pensamientos y deseos de malhechores, los que tienen él, así que si la Torá dice que vivo en la generación de los malhechores, luego lo traducimos en el trabajo espiritual de la manera en que esta persona está en ese estado, donde tiene pensamientos y deseos de malhechores. Y eso también se aplica a todos nosotros, los que escuchamos, que si en un momento dado tienes pensamientos como los de los malhechores, como hablar maliciosamente, o chismes sobre alguien, no importa el qué, o que tengan malos deseos. Pensamiento significa una forma delgada del deseo, aún del nivel del keter. Pensamiento y deseos son lo mismo. Un pensamiento es también un deseo. El pensamiento es el deseo que aún se encuentra en sus primeras etapas. Y cuando ese deseo es más espeso, obtienes el aviud. Luego se convierte en un deseo que es más fuerte. Y luego se convierte ya en Hagat, Gesed, Geburah y Tiferet. Y luego ya viene el Nejin, Nesach, Hod, Yesod y Malhut. Y entonces hablamos ya de un deseo que es completo. Así que si el hombre está en la condición de que haya pensamientos y deseos de los malhechores en él, entonces esa persona necesita un esfuerzo enorme para que pueda superar los argumentos de esos malhechores. De esto se habla en el trabajo espiritual y no sobre otros que luego serán malhechores fuera. Y por supuesto que en general debe de ser así, pero es importante para nosotros saber de estos malhechores que son los que están en nosotros mismos, es decir, estos malos pensamientos y deseos que nos llegan en cierto estado. Eso significa que en ese momento vivo en la generación de los malhechores en mí. En el momento en que te asaltan esos pensamientos y esos deseos que son malhechores, entonces significa que en ese momento vives en tal generación de malhechores. Una generación es una condición determinada en el trabajo espiritual. Entonces vives en tu propia generación que tienes de malhechores, tu propio Sodom y Gomorra, o Gomorra. Pero tienes que superar eso en ti. Y debes de hacer un esfuerzo tremendo para superar los argumentos de esos malhechores con los que te rodeas en ti. Tus pensamientos malhechores. Y como sabemos, el entorno es importantísimo. Porque del entorno vienen todo tipo de sugerencias. Y sepa bien que el entorno en su trabajo espiritual es también pensamientos y deseos de los malhechores. En el momento en que los deseos y los pensamientos que vienen a usted son los malhechores, entonces significa que junto con tu parte que tienes también altruistas, estás en un estado o una generación de malhechores, altruistas y malhechores. Su deseo de dar también está rodeado de malhechores, algunos de los cuales están en forma de pensamientos y otros están ya en forma de deseos. Y entonces debes de tener una fuerza tremenda para superar tus pretensiones y argumentos. ¿Y qué hacen esos deseos y pensamientos de los malhechores en tu cabeza? Que perforan los cerebros del hombre,
que penetran hacia el interior, traspasan el cerebro del hombre y sus pensamientos con todas sus preguntas sobre quién y qué, como ya se sabe. Las preguntas de quién y qué viene todo del faraón. Porque el faraón le preguntó a Moisés y a Aarón, ¿quién es este creador al que debo de servirle? Y el faraón es el rey de nuestro amor propio aquí, en todo tipo de formas de pensamiento y demás, es decir, su fuente, y piensa en un hormiguero en el que yace una hormiga madre, una gran madre hormiga gorda. Y esa madre de hormigas gordas también está dentro de nuestros propios deseos de recibir para nosotros mismos. Así es como esa gran gorda hormiga faraona se encuentra en nuestro propio río Nilo como un cocodrilo y está rodeando a todas esas hormigas y se sienta naturalmente por encima del Creador. Él es mimado y por todos lados y se siente completamente cómodo. Y él dice algo borracho, ¿quién es el Creador al que debo de servirle? Ha bebido bastantes vinos y hay mujeres hormigas aquí y mujeres hormigas allí, como en un harem a su alrededor. Realmente es así. Eso es así, es ese tipo de faraón. También está ese faraón dentro de cada uno y uno de nosotros, de los que están escuchando este audio. Y él pregunta, ¿y quién es el Creador? Y otra pregunta que él hace es, ¿cuál es el servicio que estás haciendo y a qué? A menudo esas dos preguntas del faraón perforan nuestras propias cabezas. ¿Quién es ese creador para que le sirva? ¿Qué tipo de servicio quieres hacer en el desierto si no hay nada? No tenía sentido para él y le dijo, estás cómodo aquí, permanece aquí donde tenemos nuestros graneros y donde podemos construir nuestras ciudades con nuestros ladrillos, en lugar de ir a un desierto o algún lugar para servir a un Dios que es irreconocible y no se conoce. Y eso es sobre esas dos preguntas. Mi y Ma, más tarde nos encontraremos con esto en el Zohar y luego discutiremos de qué se trata. Y entonces él no tiene otro consejo o manera, pero en hebreo hay un consejo para vencerlo, aparte de la fuerza que está por encima de su mente, porque todo lo que dice es correcto con respecto a la mente terrenal. ¿Por qué tienes que levantarte por la noche y mirar afuera? Incluso podría empezar a nevar. ¿Qué tipo de trabajo es este que estás haciendo? ¿Es que estás loco? Y esas es justamente las preguntas que el faraón hace y había hecho. ¿Para quién deberías de hacer eso? ¿Y qué deberías de hacer entonces? Y en ese momento no debes discutir con el faraón, sino que debes de ir más allá de tu mente, de tus pensamientos faraónicos, porque dentro de tu mente es imposible estar de acuerdo con algo como levantarte por la noche para estudiar no sé qué, pero si vas por encima de tu mente, entonces con eso ganas la vida eterna, Jai. Tu mente y tu cuerpo también dicen que está bien seguir una lección, pero también dicen que no tienes que aprender especialmente por la noche. Qué bien podrías levantarte media hora antes. Digamos que en lugar de las 7 se levanta a las 6:30 y luego lees un poco durante media hora y eso también es bueno. Eso es suficiente para ti. No tienes cabeza para eso. No deberías hacerlo y para ti esa media hora es suficiente. Hazlo normal. Cosas como esas nos dice la mente y siempre debemos de superar a la mente. Esto fue solo un ejemplo para que lo sintamos esto. Y hemos tomado especialmente este ejemplo de levantarnos temprano, porque seguramente entonces lo sentiremos. Así que por encima de nuestras mentes. Y así se llama que rechace la argumentación de los malhechores en usted, en él, por los malhechores en nosotros. Es decir, los pensamientos y los deseos del malhechor están en nosotros. Ellos nos dicen eso. Pero cuando vas por encima de tu propia mente, socavas los argumentos de esos malhechores que te hablan. Y así que esos pensamientos, deseos del malhechor están todos en nosotros.
los que escuchan el audio. Y cuando estamos en tal estado, entonces estás en la generación de los malhechores. Para nosotros no es la historia lo que nos importa, lo que está escrito sobre la historia, sino lo que podemos aprender de esta historia con respecto al trabajo que estamos haciendo individual en nuestras propias personas o deseos. Por supuesto, también aprendemos sobre la historia de Noah, que aquí en el Slavei Hasulán aprendemos a aplicarlo, lo que está escrito al respecto en nuestro propio trabajo que estamos haciendo espiritual, aquí en la escuela de Cábala Luriana. Y el Zohar lo aprenderemos otras cosas adicionales sobre eso. No con la respuesta dentro de la mente, porque no somos capaces de socavar el argumento de los malhechores dentro de la mente, sino solo lo podemos hacer con la fuerza de nuestra propia fe, que estamos creando, o voluntad, por encima de la mente. Y así podremos vencer a esos malhechores pensamientos, faraón, etc. Lección 40. Nos había dicho en sus últimas palabras, en la última lección, que la única forma de superar los argumentos de los malhechores o los pensamientos y los deseos maliciosos era que vayamos más allá de nuestra propia mente, de nuestros propios pensamientos y deseos. Y de esa manera se puede superar. Y aquí continúa diciéndonos cosas en el siguiente versículo. Dice, eso va por encima de la mente, con respecto de sus malhechores en usted. Se llama el aspecto de la acción, es decir, sin mente, no hay que usar la mente. Y para eso tienes que hacer una acción, y la mente es solo con la cabeza. Pero ir más allá de la mente es una acción ya espiritual. Eso es muy bonito, y especial lo que nos dice aquí. Y ese es el aspecto que luego nos cita, si no me equivoco, acerca de los proverbios de los padres. El que hace una misbah, un precepto. Afortunado es el que ha provocado que la balanza se incline con respecto a sí mismo y hacia el mundo entero, hacia el lado del mérito. No solo a través de una acción se pueden superar los argumentos de los malhechores, y no con la mente y la consideración personal. Es el razonamiento, la lógica, el razonamiento lógico, y con eso no podemos vencer al intelectual en nosotros. Eso solo es posible con acciones, y así es como el hombre está construido, hecho. Seguimos, y así podemos decir que la generación de Noah, eso significa que es la generación de los malhechores, que puede interpretarse como un homenaje a él, que él era un sadik, o justo en esa generación. Por esa razón se ocupa de la cuestión principal, la esencia del trabajo duro, porque entonces tienes que trabajar muy duro, y si estás en la generación de... Eso significa que si tienes pensamientos y deseos malhechores en ti, tienes que trabajar muy duro. Y eso también puede ser interpretado como un punto que es negativo, que de todos modos puedes decir lo que quieras, pero sin embargo, él estaba en la generación de los malhechores. Maravilloso, qué trabajo duro. Sin embargo, tenía deseos y pensamientos de los malhechores. Maravilloso de haber trabajado para superarlos. Sin embargo, todavía estaba lleno de pensamientos y deseos de los malhechores. ¿Y qué significa que él estaba en esa generación? Es decir, tiene pensamientos extraños. La Torá habla de pensamientos extraños, cuando esos pensamientos no se reconcilian con las leyes del universo. Esos son pensamientos que son extraños. Pero ahora nos dice que son los pensamientos extraños que no convienen a un trabajador para el Creador. No convienen. ¿Y por qué no le conviene a un trabajador para el Creador esos pensamientos de malhechores? Que habría tales malhechores en su cerebro y corazón. Y no debemos prestar atención a ese mal pensamiento que nos llega, sino superarlos, a esos malos pensamientos. Seguimos, y aquí dice lo contrario. Y así se puede decir en la generación de Abraham. Eso está claro ahora. Es cuando tiene ya buenos pensamientos y deseos en su mente. Esa es la generación de Abraham, y la generación de Abraham significa, es decir, en la generación en la que hay justos y sadikim,
Y ahora él nos explicará con más detalle cómo podemos aplicar esto en nuestro trabajo espiritual individual, es decir, cuando tiene un buen pensamiento de Sadikim. ¿Cómo podemos aplicar este trabajo del Slavija Sulam, lo que está escrito en la Torá sobre el trabajo espiritual individual que debemos de hacer? Eso es importante para nosotros, la aplicación. Que en su cerebro y en su corazón solo haya un deseo. En su cerebro y en su corazón solo haya un deseo. Usted ve que el deseo para él también está en el cerebro. El deseo en el cerebro es el deseo en una fase que es temprana. Pero en nuestro mundo la gente piensa que el pensamiento es diferente del deseo. Uno no puede diferenciar eso en nuestro mundo. ¿Y qué significa ese deseo que tiene en su cabeza y en su corazón? Eso es dar la satisfacción al Creador. No hay nada más. Nada más está destinado para nosotros. Y solo eso es lo necesario. Ese pensamiento, ese deseo, dar la satisfacción al Creador. Y entonces obtienes todo. Mientras el pensamiento y el deseo de los malhechores, que nunca surgieron en su cabeza y en su corazón, este hombre está en la generación de los sadikim. Por supuesto que esto no se ha dicho sobre nosotros, no dice y también para nosotros, porque en un estado donde solo tenemos un pensamiento, es decir, solo queremos satisfacer al Creador, estamos en el estado de la generación del justo. Pero no encontrarás una persona en la tierra que sea o será hasta la llegada del Mesías que no tenga esos pensamientos de malhechores dentro de sí mismo. El pensamiento del malhechor significa el pensamiento de recibir para ti mismo. Así es como lo aprendemos. Todo el mundo tiene que lidiar con eso. Todos pasamos por nuestra infancia y todo lo que un niño no hace es como una bestia. Sigue siendo una persona salvaje. Antes de comenzar a trabajar en la transformación de nuestro Kelin, deseo, de la Cábala, de recibir, el Kelin de la recepción, todavía somos completamente animales. Y eso se aplica a cada persona. Pero lo que hagas de ti mismo más tarde es otra cosa. Luego vienes cada vez más a menudo y de forma más persistente en un estado ya de sadikim. Pero esos pensamientos y deseos seguirán llegando a ti, tratando de desviarte del camino correcto siempre. La siguiente oración es una oración muy complicada, con muchas cláusulas, mientras que su padre usaba oraciones mucho más simples, es decir, siempre era ingenioso. El lenguaje de lo espiritual es simple, pero somos incapaces de mantener esa simplicidad, no tenemos esa precisión. Pero el lenguaje espiritual es muy simple, sin cláusulas. Una cláusula significa ya que es algo, por supuesto, también es necesario, porque eso lo hace hermoso y literario. Sin embargo, la oración debe de ser simple y apenas que contenga cláusulas. Pero él sabe por qué hace esto. Otra vez solo estamos en el nefesh, y es por eso que lo hace de esta manera. Pero cuanto mayor es la experiencia de una persona, más sencillo se hace el lenguaje. Sencillo en su altura y en su precisión. Por ejemplo, si escuchas la música de Bach, no sé cómo otros experimentan eso, pero no podría ser más simple. No puede ser más simple que la estructura de la fuga de Bach. Es matemática pura, y también se experimenta como simple y directa. Y en eso también ves a ese genio, Bach. También puedes ver una simplicidad en la música de Mozart, por ejemplo, y eso también es muy natural, por supuesto, y su sencillez irradia tal. No tienes eso con la música moderna. Mis oídos se sienten así. Y eso es comprensible, porque en nuestro tiempo no ves flexibilidad. Es un todo mecánico, como el mecano. Y también escuchas ese efecto mecano en la música. No es para oír. Pero la música, de lo que hablo, de Bach, con algunos otros, todavía puedes sentir esa flexibilidad, la simplicidad. Y así es también en el lenguaje. Simplicidad, sin todo tipo de ajustes y todo tipo de elaboraciones líricas por el medio, porque entonces ya no sabes de qué se trata y tienes que buscar de nuevo dónde están las conexiones lógicas. Y eso no es necesario, porque el lenguaje de una oración debe ser claro e inequívoco. 1. Tema 1. Expresión, sin todo tipo de disposiciones y listo. Debe ser simple. Siempre trate de usar un lenguaje simple.
Si quieres escribir otra cosa, es otra cosa, pero lo espiritual siempre debe de usar un lenguaje que sea simple. Entonces queda claro, uno tema y uno dicho. Y otros, como hemos aprendido, afirman el significado del tributo a Noah, que en esto ahora significa la generación de Abraham, estado ya de Sadiquim, en ti. Quiere decir que hay justos en la generación de Abraham. Entonces hay un homenaje a esta generación, que si Noah se pusiera de pie, viviría en esta generación de Sadiquim o justos. Es decir, si tuviera que usar las mismas fuerzas ahora en su victoria que tuvo en la generación de malhechores, así que si él está ahora, es decir, en la generación de los Sadiquim, aplicaría las mismas fuerzas que antes. ¿Y cuál fue su fe entonces, comparado con la fe que está con él ahora, que el aspecto de agrado y dulzura es de la Torá? Esto fue solo un ajuste de la oración. Eso nos distrae del pensamiento. Así que si él está ahora en este estado, o generación de Sadiquim, de justos, que son fuerzas que ahora se aplicarán aquí, como lo había aplicado en la generación de los malhechores, ciertamente en el tiempo de la generación de Noah, que se llama generación de malhechores, entonces sería considerado el tiempo de entonces como nada. Así que en el tiempo en que vivió en la generación de los malhechores, sería eso considerado como nada, porque allí en la generación de los malhechores todavía no se sentía lo bueno y lo agradable, sino los malhechores, que siente en la generación de los Sadiquim. Todavía no sentían lo bueno y lo agradable que ahora siente en la generación de los Sadiquim. En otras palabras, siempre hay puntos más puntos y menos. Y por un lado, es una ventaja que estuvo allí en la generación de los malhechores, porque entonces tiene ya mucho trabajo, buen trabajo, porque tenía trabajo en sí mismo para hacer y podía corregirse, y eso es bueno. Pero por otro lado, tienes un buen trabajo para corregirte, ok, pero no tienes lo que tienes en la generación de los Sadiquim, los justos, porque en la generación de los Sadiquim puedes disfrutar, es decir, puedes experimentar lo bueno y lo agradable de lo espiritual. Pero si comparamos los dos, ¿qué es lo más importante? Trabajando en ti mismo, porque ves la escasez, y experimentando lo bueno o experimentando lo bueno y lo agradable. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más alto? La pregunta que es mejor, la condición que tienes que trabajar duro en ti mismo, de los malhechores, porque sientes que tienes ya una escasez. Y es en el estado en que sientes que estás en la generación de los Sadiquim, y entonces experimentas lo bueno y lo agradable. ¿Y qué es mejor? Entonces hay dos estados. Uno cuando experimentas que tienes escasez con nosotros, o sea, que hay malhechores, y que por así decirlo, también estamos perturbados en nuestros interiores, y con esos pensamientos y deseos que tenemos malos, malhechores, y luego hay espacio ya para el trabajo. Y en ese otro estado estamos ya en la generación de los justos, los Sadiquim, justos, que son generación, se llaman de Abraham, en nosotros. Y ahí es cuando solo experimentamos los buenos pensamientos y los buenos deseos en nosotros mismos, y también el deleite y la dulzura de la Torá. Y al mismo tiempo experimento lo bueno y lo agradable. El propósito de la creación es residir en el estado de los Sadiquim, de los justos, y también para elegir este estado de los Sadiquim, y para llegar a este estado de Sadiquim. El trabajo es solo un periodo de corrección que hacemos, pero la corrección no es el propósito en sí de la creación. Primero tenemos que hacer todo ese trabajo en nosotros, pero no es el objetivo, sino el propósito del trabajo es que haces. Es hermoso y social, pero ¿es tu objetivo? ¿Es cuando tienes que trabajar el trabajo que haces es tu meta? Tu objetivo es conseguir los medios para mantenerte y hacer que tu vida sea placentera. Y si alguien dice que esto no es así, entonces está fingiendo. El propósito de cualquier trabajo es que se reciba lo bueno y lo agradable. Y ese es el propósito del trabajo. Y el trabajo en sí mismo no es el objetivo. Y si es exactamente lo mismo con nuestro periodo de corrección que estamos haciendo, y eso solo es un medio, solo una primera fase, y no el objetivo en sí mismo.
El objetivo en sí mismo es que recibamos lo bueno y lo agradable del Creador, de esa torre de Él, que viene todo lo bueno, que nos ha preparado, a partir de lo que tenemos que experimentar. Ese es el propósito de la creación. Y para eso Él ha construido una torre, donde todo lo bueno está ante nosotros. Pero para poder entrar en esa torre es que es necesario que hagamos todo este trabajo primero. Porque de lo contrario no coincidiremos con las propiedades, y entonces no podremos ser invitados para recibir todo lo bueno de esa torre. Siempre trate de vigilar esto que hablamos. Y por supuesto, que el trabajo es importante, pero siempre tenga el objetivo en la mente y no el trabajo que está haciendo en sí, sino el objetivo. El objetivo es vivir para siempre con agrado continuo y bondad, y no el trabajo que hacemos. Solo que no puede ser de otra manera, hacerlo de otra manera, y es por eso que también tenemos que hacer un trabajo aquí. Todos estos esfuerzos son necesarios antes de que estemos listos, antes de que solo tengamos los pensamientos y los deseos para satisfacer ya al Creador. Entonces todo esto que estamos haciendo depende única y exclusivamente de nosotros, conseguir esto individualmente. Alguien puede hacer Kabbalah por un año, por ejemplo, y luego ya está listo. No lo he visto todavía, pero en principio es posible. De eso se trata. Y por supuesto, tienes que aprender también la Torá. ¿De qué otra manera puede una persona atraer la luz y subir al peldaño cada vez más alto? De lo contrario no es posible. Porque el Creador solo ha dado este medicamento para lidiar con eso, y es imposible encontrar algo más en su lugar. Y tienes que seguir trabajando en ello, porque así es como atraer la luz, más profundo, más alto, y eso también nos da el agrado y la satisfacción. Y con ello nos llegan todo tipo de otras facetas de la vida, y no al revés. El trabajo es importante, porque eso es primario, y es una fase primera, pero también debemos de mirar más allá, porque es solo una fase preparatoria, y siempre ten la meta en la mente, porque tener el objetivo en la mente nos da el combustible, la combustión, para seguir hacia adelante. Si solo ves trabajo durante el día, todavía tienes que hacer esto y seguir haciendo eso. Y después también a la clase nocturna. Entonces tu mal principio y también tu cuerpo resistirán con la mente. Y te digo que te lo tomes con calma, pero es la intención que en tu trabajo traigas pensamientos y deseos de que no lo hagas debido al trabajo en sí, ni el Creador quiere que trabajemos por el trabajo en sí, sino que la intención es que recibamos el agrado al final. El Creador no nos creó para trabajar, recuerde eso, y definitivamente no tampoco para sufrir. Esos son todos los pensamientos que son inmaduros de la gente. El Creador solo nos creó para recibir lo bueno y lo agradable, y no de otra manera. Pero no es la intención de que recibamos como los bebés, como niños, y que experimentemos la vergüenza al recibir lo bueno. Piense en el huésped que acude a una fiesta a la que está invitado, pero él viene con las manos vacías y no tiene nada que darle al anfitrión. Entonces él puede tener un sentimiento que es de vergüenza. Es por eso que siempre necesitas algo, un regalo o algo, para que el huésped se deshaga de ese sentimiento de vergüenza. Entonces es como si él también diese al otro, es decir, él da y recibe. Y es por eso que necesitamos el trabajo, para recibir lo bueno y lo agradable, sin sentirnos ya avergonzados, sin falta, porque esa escasez es también un sentimiento que es de vergüenza. Y si nos preparamos antes de que debemos de darnos cuenta de que no se trata del trabajo que hacemos en sí, sino que nuestra meta es que recibamos lo bueno y lo agradable y la perfección o la eternidad. Eso es como en nuestro mundo terrenal, donde alguien va, por ejemplo, a la escuela o a la universidad, todo lo que hace es luchar antes de poder comprar una casa o un jardín en otro o en algún lugar y que pueda tumbarse al sol y etcétera y etcétera. Si es un político o un hombre de negocios o lo que sea, su objetivo es lo agradable, pero no trabajar. El Creador no quiere nada más que darnos lo agradable, porque dar también significa que experimentas el agrado al dar. Y también recibimos por el bien del dar. Y eso es agradable. Y solo podemos dar si estamos de acuerdo
con las leyes del universo. Entonces solo podremos dar. Y en nuestro mundo también puede experimentar el símbolo de dar, simplemente dando, pero la intención no es el trabajo en sí mismo. Es muy importante que recordemos esto y que hoy vigilemos de cerca el hecho de que no es el trabajo en sí lo que es el tema que estamos aquí, porque es solo un camino que estamos haciendo hacia una meta que nos estamos proponiendo. Y la meta que nos proponemos aquí, los que estamos en Cábala Luriana, es la perfección y que nos volvamos como el Creador. Ese es el objetivo. De hecho, no es tanto nuestra meta, sino de que es la meta del Creador, porque es su propósito de Él hacia nosotros. También debemos de tenerlo eso en mente. No es nuestro objetivo. Mi objetivo es lograr la perfección, porque eso está incluido en el plan de la creación. Y otra vez, para dar satisfacción al Creador. Así que quiero lo agradable y deseo lo bueno para darle la satisfacción al Creador. Y así es como deberías de verlo, y no que tú quieres esto, o yo, o quiero eso, pero te dices a ti mismo, yo quiero eso, porque Él, el Creador, quiere eso, y eso es algo completamente ya diferente. De lo contrario, podemos terminar en un engaño por el mismo amor propio que tenemos. Y eso es lo importante. Nos quedamos en la página 90, audios del ascenso espiritual del gran rabino en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar.